Saludos y bienvenidos a este material complementario que hace parte del curso de procesamiento de anomalías gravimétricas con Python que se realiza en el marco del proyecto 8091 del contrato 45 del 2025. Este es un material audiovisual creado con el fin de ser un apoyo para las personas que asistieron de forma presencial al curso que se dio este viernes 13 de marzo en la Universidad Industrial de Santander. Con este material lo que queremos es que ustedes puedan ver de forma detallada todo este procesamiento en sus casas y puedan llevar a cabo de forma más calmada el ejercicio y pues que sea un material complementario para ustedes. Este curso tiene dos componentes. El primero está relacionado con la teoría, como lo pueden ver en el contenido de esta presentación. Primero vamos a tratar los temas fundamentales o el fundamento del método de gravimetría, hablando un poco de los principios básicos del método de gravimetría, qué es lo que medimos en gravimetría, qué es lo que hacemos cuando vamos a campo, ponemos el equipo a medir y qué es lo que obtenemos y cómo se realiza esa prospección gravimétrica. Y es importante entender qué es lo que tenemos que ir a hacer a campo y qué es lo que medimos en campo, porque si entendemos qué es lo que estamos midiendo en campo, pues va a ser sencillo entender cómo es el procesamiento de esos datos y pues llegar a la respuesta que queremos en un final. Después vamos a hablar de la teoría de este procesamiento de estos datos gravimétricos, explicando un poco primero cuáles son los efectos sobre las mediciones, es decir, los efectos de campo gravitacional que tiene la Tierra y que afectan bueno, que percibe el equipo. Y después vemos cuál es el procesamiento que se le hace a estos datos para ir limpiando o ir quitando esas señales de los efectos que no nos importan. Porque como pueden ver acá y como vamos a ver más adelante, la Tierra naturalmente, pues cada uno de sus componentes tiene efectos del campo gravitacional que son captados en el equipo, como por ejemplo la gravedad teórica, que es de el elipsoide. Hay un efecto por la altitud, hay un efecto por la masa que está entre el equipo y el centro de la Tierra. Entonces, dentro de todo eso son señales muy grandes que no nos importan y nosotros tenemos que ir limpiando. Vamos a ver en esta parte teórica cómo es el procesamiento para remover todos esos efectos que no nos importan. Después, la segunda parte del curso es ya la parte más aplicada, más práctica, en la cual nosotros vamos a tratar de llegar a esta respuesta de anomalía gravimétrica residual, que es a fin de cuentas el dato que nos importa, porque esta anomalía gravimétrica residual es el dato de la geología más local o más somera, que son cuerpos como intrusiones, pliegues, y son las estructuras que nos interesan ver y que nos permite ver esta anomalía residual. ¿Listo? Entonces, la gravimetría es un método potencial que mide las variaciones del campo gravitacional terrestre en un área. Por eso que nosotros demostramos aquí esta fórmula, que es la forma más general de ver cómo se mide el campo gravitacional de un cuerpo con masa m. Y lo que queremos rescatar aquí de esta ecuación tan sencilla es que quiero que vean que la medida de este campo, o la magnitud de este campo gravitacional, es inversamente proporcional a la distancia del receptor y la fuente, es decir, la fuente es cuerpo de interés que nos importa, y es directamente proporcional a la masa de esa fuente. Es decir, entre mayor masa tenga la fuente, pues el valor de este campo gravitacional dado va a ser mucho mayor. Lo que se mide en campo, es decir, lo que nosotros medimos cuando vamos a campo,
gastamos nuestro dinero en comprar el equipo, en tener las personas para ir a campo. Y cuando vamos a campo y ponemos el equipo a medir, lo que el equipo mide es la gravedad observada, que es el campo gravitacional vertical, bueno, es la componente vertical del campo gravitacional y representa la aceleración de la gravedad en dirección vertical, es decir, en dirección al centro de la Tierra. Lo que nosotros medimos, bueno, la propiedad que está relacionada con el método de gravimetría es la densidad, como lo pueden ver aquí en esta relación de masa y volumen, donde la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, el gravímetro hace dos cosas. Mide la gravedad observada en ese punto exacto donde está, es muy preciso. El equipo de gravimetría es un equipo que es muy sensible y es muy sensible a todos esos efectos de la gravedad. Entonces, él aquí, esta gravedad observada, va a tener un dato muy grande, pero al tiempo, el gravímetro mide este valor de la gravedad teórica. Esta gravedad teórica es básicamente la medición teórica de ese punto, calculando el aporte del geoide, calculando la altura y calculando pues la topografía. Pero él no tiene en cuenta los efectos que podría generar alguna geología regional o residual. Entonces, lo que nosotros hacemos en gravimetría es detectar las anomalías del subsuelo causadas por el contraste de cuerpos geológicos de distinta densidad. Ese contraste es lo que nosotros obtenemos cuando hacemos esta sustracción o cuando restamos la gravedad observada de la geología y todos esos efectos, menos la gravedad teórica, que es solo esos efectos que se supone que deberían estar ahí, pero claro, tengan en cuenta que aquí esta gravedad teórica no tiene en cuenta, bueno, no contempla los aportes que tiene la geología. Entonces, este delta de GZ representa las anomalías gravimétricas, es decir, pues esta diferencia, ¿no? Recuerden que o bueno, yo trato de ser muy enfático en este tema de que se mide es el contraste, porque si, si no hay nada en el subsuelo con lo cual contrastarte, pues el equipo no mediría nada. Entonces, en este contexto vamos a tener tanto anomalías negativas, que son estas anomalías con un delta de GZ inferior a cero, que es cuando hay un déficit de masa, es decir, hay un cuerpo que tiene menor densidad que el medio que lo circunda, y las anomalías positivas, que van a ser pues exactamente lo contrario, ¿no? Cuando un cuerpo tiene mayor densidad que el medio que lo circunda. Aquí veríamos cómo sería la respuesta de anomalía gravimétrica si tenemos un medio homogéneo con altísima densidad, pero que no tiene nada con lo cual medir su contraste. Entonces aquí, por ejemplo, ven ustedes que esta densidad es de 3,9, es decir, una densidad altísima, creo que incluso fuera de lo natural, pero veríamos que no mediríamos nada porque no, es decir, no tendríamos ninguna anomalía y no tendríamos nada con lo cual contrastar para obtener el valor de anomalía. Bueno, respecto a los efectos que mide el gravímetro y entre los cuales pues obtenemos las anomalías, están pues los efectos que ustedes pueden ver acá. Y en esta figura lo que se ve es cuál sería el aporte de campo gravitacional de el geoide. Es decir, ustedes saben que todo el planeta Tierra tiene una masa muy grande y esa masa sería lo que tiene el mayor aporte sobre las mediciones, ¿sí? Lo que genera el mayor efecto.
que sería de cerca de 980.000 miligales. Entonces, todos los otros efectos que nosotros queramos aislar o que queramos calcular, como topografía o masas que están sobre el nivel de referencia o la geología regional o residual, son una parte muy, muy, muy pequeña. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que se realiza el procesamiento, porque nosotros tenemos, cuando el gravímetro mide, capta muchas señales, ¿sí? Los efectos de muchas cosas, tanto de las mareas como de cuerpos celestes que tienen impacto sobre las masas de la Tierra, tienen efectos sobre las masas de la Tierra, mide cuál es el aporte de todo este geoide, que es muy, muy grande, es como el 99% de todo el aporte. También se ve afectada por la elevación respecto a un nivel de referencia, respecto a las masas que hay entre la- el punto de medición y el lugar de referencia, la topografía, la geología regional y, por último, una geología local, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer con el procesamiento es borrar, quitar todos estos efectos que no nos sirven, que no nos interesa ver y quedarnos solo con la geología regional. Pero esto es complejo porque esta geología regional, es decir, estos efectos representan como el 0.0001 de los efectos que nosotros captamos. Nosotros tenemos un número grandísimo y tenemos que dar cuidadosamente los efectos que no nos interesan, que son casi todos, para dejar una pequeñísima parte. Con el procesamiento vamos a ver cómo hacerlo de la forma correcta, porque claro, si ya nomás aquí hablándolo suena complejo en la práctica, pues también es un poco complejo. Entonces, las correcciones que nosotros vamos a hacer para ir removiendo los efectos de sí, de todas esas cosas que, que capta el equipo y que no nos interesan, son primero el cálculo de la gravedad teórica para eso aislarlo y quitarlo en estas mediciones, el cálculo de la anomalía de aire libre, que es esa distorsión o ese error que causa medir por encima de un nivel de referencia, ¿sí? Es decir, si tenemos una topografía muy, muy compleja, vamos a tener lugares donde vamos a medir en un punto muy alto y en otro punto muy bajo, y lo ideal sería que todos los puntos se hicieran o se midieran desde un mismo valor, que fuera el valor bueno, que fuera sobre el elipsoide de referencia, es decir, que ese fuera nuestro punto de referencia, y para eso es la anomalía de aire libre. También está calcular la densidad base que se aplica a la losa de Bouguer, para lo cual, bueno, la razón por la cual se hace esta corrección es para quitar de forma aproximada las masas o el exceso de masa que hay entre el punto de medición y ese valor base o esa línea base que es el elipsoide de referencia. Y después la corrección de terreno, que es un refinamiento para remover los efectos de estas masas superficiales que están por encima de nuestro nivel de referencia. Ya por último, queda determinar cuáles son los efectos de la geología más regional, determinando la anomalía regional de Bouguer, y por último, aislar los efectos de la anomalía gravimétrica, bueno, de la anomalía residual de Bouguer, que son los efectos que tiene la geología más local, como por ejemplo, como lo dije anteriormente, fallas locales, de pronto con, por ejemplo, gauge de falla o que tengan mucho impacto estructural en la zona, pliegues también de tipo local o incluso un poco más regional puede ser, y lo más importante, cuerpos intrusivos, ¿no? Que es lo que mayormente capta la gravimetría, porque estos cuerpos, al tener una densidad distinta, una densidad mayor en comparación con el medio, con el background, pues van a producir una anomalía gravimétrica
relativamente sencilla de identificar. Entonces, respecto a este cálculo de la gravedad teórica, como lo mencioné, es simplemente calcular cuál sería el aporte de este elipsoide de referencia, o bueno, sí, de este elipsoide, digo, de este geoide, una disculpa, sería calcular cuál es el aporte de este geoide en ese punto exacto, para lo cual tenemos en cuenta esta constante 978.032.7, que palabras más, palabras menos, es el mismo valor de la gravedad en el ecuador, ¿no? Este 9.78, 0.32, etcétera, que hemos visto desde siempre en física, en cálculo. Sí, pues simplemente vemos que si hacemos esta conversión de gales como centímetro sobre segundo al cuadrado a miligales, pues obtenemos esta medida de 9.78 metros, etcétera, metros sobre segundo al cuadrado, que como ven esta medida de metros sobre segundo al cuadrado es de aceleración, en este caso aceleración gravitacional. Este término que está acá está relacionado directamente con la latitud. Se preguntarán, ¿por qué con la latitud? Porque como lo recuerdan, el planeta Tierra no es una esfera perfecta ni nada parecido, sino es un elipsoide oblato, es decir, un elipsoide que está achatado en los polos. Tiene los polos más planos, que por lo tanto en el ecuador estaría más alejado del centro de la Tierra, ¿no? Teóricamente. Entonces, les hago la pregunta, si estamos más alejados del centro de la Tierra, ¿qué pasaría con la gravedad? Si medimos la gravedad aquí en el Ecuador y medimos la gravedad en el polo, ¿tendríamos el mismo aporte? Pues la respuesta es no, porque si lo medimos en el Ecuador, estaríamos más alejados del centro de la Tierra, ya que recordemos que pues al ser la Tierra estar achatada y ser un elipsoide, pues estaríamos más alejados en el Ecuador. Eso es algo que a menudo ignoramos, pero que tenemos que tener en cuenta acá para entender este cálculo de la gravedad teórica en ese punto preciso. Recuerden que ese cálculo de la gravedad teórica varía dependiendo de cada punto, ¿sí? Es decir, si tenemos 108 medidas o medimos 108 veces, pues vamos a tener 108 medidas distintas del cálculo de la gravedad teórica. Variarán, variarán muy poco, pero serán distintas. Esta constante está relacionada con eso mismo de lo que les estoy hablando, eh, para la cual pues esta variable le da más peso a las medidas, o le ayuda a que se ajuste mejor ese, esa medida si están más próximos a los polos, para que pues, si está próximo a los polos, la medida del campo gravitacional crezca, ¿no? Porque estamos más cerca del centro de la Tierra. Y este término que es otra constante, pues ayuda a refinar con efectos externos, por ejemplo, de las mareas, etcétera, esa medida, ¿no? Para que sea lo más cercana posible de el valor de gravedad teórica, o sea, el aporte de ese geoide en el campo gravitacional y que estamos midiendo con el gravímetro. La anomalía de aire libre, pues aquí ya supongamos que ya conocemos el aporte de campo gravitacional de ese elipsoide en ese punto exacto, entonces lo tenemos y ya lo aislamos, ¿no? Ya lo conocemos. Sería un valor grandísimo. Sería el 99% el 99.9% del valor que nosotros medimos con el grafímetro. Entonces nos quitamos muchísimo. Más adelante, cuando veamos la parte práctica, nos vamos a dar cuenta que empezamos con un valor muy grande y después de calcular esa gravedad teórica ya nos quedamos con una milésima parte de ese valor, una parte muy pequeña. Y entonces hasta ahí vamos bien, ¿listo?
porque lo que empezamos a hacer a partir de acá es a quitar esos efectos superficiales, es decir, los efectos que están por encima de este nivel de referencia o este elipsoide de referencia. Tengámoslo por favor muy presente, el elipsoide de referencia, que es un nivel muy próximo al nivel del mar, que está determinado por el elipsoide GRS 80, y para la cual lo que nosotros vamos a querer saber es, o bueno, lo que nosotros vamos a hacer es corregir matemáticamente la gravedad para referirla a esta superficie en común. Es decir, lo que nosotros quisiéramos es que todas las mediciones eh, las corrigiéramos, que corrigiéramos ese efecto geométrico de elevación para ponerlas todas a este nivel de referencia, como si midieran todas a ese nivel de referencia. Eso es lo que nosotros queremos hacer con esta corrección geométrica de la elevación. Cuando nosotros lo hayamos calculado, para determinar la anomalía del libre, simplemente sustraemos el valor de la gravedad observada, que es lo que medimos en campo, menos la gravedad teórica del elipsoide de referencia, y también le restamos esa corrección de aire libre, que sería este efecto geométrico que puede llegar a tener la elevación, ¿no? Entonces ahí nos vamos quitando todo ese ruido que es complejo, para que nos dificulta, que nos va a dificultar al final ver lo que realmente queremos ver. Para la corrección de aire libre se sigue esta fórmula, y este no menos se pone porque, como lo mencioné, la Tierra, al ser un elipsoide oblato, es decir, una capa achatada en los polos, pues a medida que nos alejemos del centro de la Tierra, la gravedad va a disminuir. Y con este signo menos, lo que nosotros hacemos al aplicarlo a esta constante que es muy pequeña, es contrarrestar ese efecto que, que tienen las medidas cuando nos alejemos del centro de la Tierra. Y simplemente lo que hacemos es multiplicar este valor de esta constante con negativo por h, que es el espesor entre el lugar de medición, entre la posición de medición en z, menos, o bueno, desde la posición de medición en z hasta el elipsoide de referencia. Este valor de 0,3086 es un valor ya preestablecido, obtenido a partir de, o que se demuestra a partir de unas series matemáticas, unas series matemáticas que ya, pues, ahorita no van a colación en este curso, pero que, que podría mirar a más detalle, con más detalle en un futuro. Entonces, ahora que ya nos vamos quitando como ese ruido vamos corrigiendo esos aportes superficiales que no nos interesan, viene la corrección de Bouguer, en la cual nosotros vamos a tratar de determinar cuál es el aporte de estas masas, esta topografía que está por debajo de nuestro punto de medición. Para eso hacemos una aproximación en la cual decimos, bueno, es difícil calcular cuál es el aporte de cada montaña, de cada valle. Lo que hacemos es, bueno, es mucho más sencillo proponer un plato, un plato, una losa infinita de espesor conocido y de densidad conocida también, porque es mucho más fácil calcular cuál es el aporte de esa losa infinita. Si en vez de ponernos a calcular cuál es el aporte de cada valle, cada montaña, decimos, no, pues hacemos una aproximación eh, que puede servir, hacemos una aproximación que nos diga cuál es el aporte de toda esta placa, de todo este plato, ¿no? Y ya uno dice, bueno, esta aproximación está un poco como burda, como mal hecha, ¿no?
Pero también vean que, por ejemplo, eh, aquí se estaría calculando un exceso de masa en estas partes donde no hay nada, donde no hay montañas, valles. Pero, por ejemplo, aquí también se está dejando fuera este, el aporte de esta parte de esta montaña. Entonces uno dice, bueno, lo que yo sumo acá se compensa con lo que no estoy calculando acá. Entonces, esa aproximación incluso puede llegar a ser buena en algunos casos cuando la topografía no es tan abrupta. La razón de que se haga este procedimiento así con plato de Bouguer es porque, pues anteriormente era difícil calcular la geometría de cada monte o cada montaña, porque pues no se tenían, por ejemplo, herramientas como eh, los GIS o no se conocían los modelos de elevación digital que hoy día pues sí están al alcance de todos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esta corrección de Bouguer, simplemente tenemos que multiplicar 2 por pi por la constante gravitacional por el ρ que nosotros definimos, que es este 2,67 gramos sobre centímetro cúbico, que es la densidad promedio de las rocas de la corteza de la Tierra. Y lo multiplicamos por esta h conocida o esta h que es el espesor. Entonces uno dice, claro, es muy sencillo calcular cuál sería el aporte de esa losa de Bouguer, simplemente siguiendo esta fórmula. Ya uno diría como, bueno, pues es bastante, hasta aquí vamos bien, solamente calculando cuáles son los aportes superficiales, pero pasa algo acá y es que cada vez nosotros vamos a querer ir refinando esas aproximaciones, esos cálculos aproximados que nosotros hacemos. Bueno, un primer paso para hacer esto es mirar este valor de ρ, este valor de densidad que le estamos otorgando a esta placa de Bouguer y decir, bueno, pero es que esto es muy general, o sea, darle este valor de 2,67, que es el promedio de las rocas de la corteza de la Tierra, no siempre aplica, ¿no? O sea, es como muy mala esta aproximación. Entonces uno dice, bueno, pues vamos a determinar cuál sería la densidad promedio, pero solo de las rocas que están en este plato de Bouguer, es decir, que están debajo de nuestro punto de medición. Esta densidad bueno, nuevo valor de densidad se llama densidad de reducción y existen varias formas de determinarlo. En este caso nosotros vamos a hallarla por medio del método de Joule, que es el más usado en la literatura y es el que mejor resultados muestra al utilizar, o bueno, al ser una forma un método estadístico, porque para las personas que de pronto hayan procesado estos datos o que conozcan un poco de la teoría, sabrán que existen otros métodos, como por ejemplo el método de Nedelton, que es un poco más práctico. Entonces, para aplicar este método de Jung, simplemente seguimos esta fórmula que es compleja, pero es muy sencilla. Es una receta que simplemente bueno, que simplemente contempla la densidad base, que hace un momento vimos que era 2,67 gramos sobre centímetro cúbico, el promedio de las rocas de la corteza, y eso se le suma lo que hay dentro de esta fracción, donde en el numerador tenemos la sumatoria desde i hasta n, siendo n el número máximo de estaciones que tengamos, de esta resta que es este h sub 1, es decir, la posición en z de nuestro punto de medición, menos el promedio de la, el valor promedio de la losa de Bouguer, multiplicado por el valor de anomalía de Bouguer, que es eh, simplemente agregar la corrección de Bouguer a todo lo que veníamos quitando de nuestros datos observados, menos el valor promedio de
la anomalía de Booger. Eso sería una sumatoria que está en el numerador y que al final pues, nos va a dar una constante, un valor. En el denominador tenemos este 0.4193, que es una constante, y eso obtenía de multiplicar 2 por pi por la constante gravitacional, que como lo vimos en la diapositiva pasada, la parte de calcular la corrección de Booger, es decir, básicamente la forma en la que determinamos el porte de la losa infinita con la cual estamos haciendo la aproximación. Entonces, este valor también pues, es muy sencillo de determinar, no se nos puede olvidar. Y esto va multiplicado con esta otra sumatoria de i hasta n, siendo n el número máximo de estaciones, como lo mencioné, de otra vez la resta entre nuestro, bueno, entre la coordenada en z de nuestro punto de medición, menos el promedio de bueno, el valor promedio de las losas de Booger. Hay que tener en cuenta que, claro, la corrección de aire libre y la anomalía de aire libre y la corrección de Booger, pues, digo, la corrección de anomalía, la corrección de aire libre y la corrección de Booger se realizan aparte para cada estación. Es decir, cada estación, como tiene un H que varía, va a tener un valor distinto de placa de Booger. Y lo que hacemos aquí cuando hablamos de este promedio es el valor promedio de todas esas placas que nosotros calculamos. Es decir, si tenemos 108 mediciones, vamos a tener el cálculo de 108 placas de Booger que varían de la altura de estas estaciones y se promedian la altura de esos valores, de esos espesores para ponerle en esta H, bueno, en este valor de H. Y así es como nosotros al final vamos a tener aquí en el denominador otra constante y vamos a tener una densidad de reducción que va a ser, otra vez lo repito, el promedio de las densidades de las rocas que están debajo de nuestro punto, de nuestras mediciones. Entonces vamos a tener un valor ahí único que posteriormente ahora sí vamos a aplicar a esta losa de Booger para determinar la anomalía de Booger simple, ¿sí? Entonces ya es muy sencillo, nos vamos aproximando acá cada vez, vamos mejorando esas aproximaciones que vamos haciendo y dijimos, listo, ya sabemos bueno, ya hicimos ese cálculo geométrico suponiendo que las estaciones están a un nivel base, ya propusimos una losa para calcular cuál es el aporte de las masas que están debajo de nuestra estación. Ahora, a esa aproximación, a ese plató, a esa aproximación, vamos a ponerle un ρ que esté acorde con las condiciones del área de estudio que determinamos por medio de la densidad de reducción y ahora sí ya podemos hacer una mejor corrección de Booger, que es el cálculo del aporte de esta losa. Y como lo mencioné, para determinar la anomalía de Booger simplemente es restarle ese aporte, ¿sí? a nuestros datos observados. Entonces le vamos quitando todos esos aportes, todas esas señales que no nos interesan y pues que, que si se dan cuenta son solamente cosas superficiales. Es decir, aquí no hemos visto nada que esté por debajo de este elipsoide de referencia, de este valor del elipsoide de referencia. Es decir, no hemos contemplado nada de lo que aporta la geología regional ni residual. Y cuando lo vean en la práctica, van a ver que hasta este punto ya vamos a tener valores bastante pequeños comparados con lo que tenemos o con lo que vimos al principio. Listo, entonces aquí veríamos cómo ya nos vamos quitando encima de esas masas que no nos interesan. Pero, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos a campo gastamos muchísimo, muchísimo dinero
haciendo cada una de las mediciones, haciendo estudios previos, etcétera. Y nosotros no nos podemos quedar con aproximaciones, ¿sí? Es decir, bueno, sí, muy chévere que nosotros hayamos calculado cuál sería el aporte de una losa acá, pero lo que yo quiero ver en serio es cuál es el aporte de cada montaña, de cada valle, de cada montículo, porque claro, adquirir esos datos es muy costoso como para que yo ande con aproximaciones. Yo quiero saber realmente cuál es el aporte de cada masa que está entre el nivel de medición y el elipsoide de referencia para poder remover esos efectos que no me interesan. A mí lo que me interesa es quitar lo que está aquí arriba, quitar lo superficial, conocer cuál es el aporte de, del campo gravimétrico de los cuerpos que están aquí abajo en la geología. Por eso nosotros hacemos esta corrección de terreno, que algunos la conocerán eh, como quitar el exceso de masa que agregamos cuando pusimos esta losa de Uber, y es básicamente enmascarar o quitar el, el aporte de esta topografía a nuestro, a nuestro plató de Uber. Generalmente este valor de corrección de terreno ya no va restando, sino que va sumando, porque, como lo mencioné ahorita con el plató de Uber, cuando nosotros hacemos esa corrección, calculamos más además, ¿sí? Como lo ven acá, nosotros calculamos todo este pedazo, cuál sería el aporte de todo esto, aproximado, ¿no? Infinitamente con la losa de Uber, pero vean que aquí hay muchos espacios en blanco que serían como un error, como que en verdad no están ahí. Entonces uno dice, bueno, esta corrección de terreno mejora ese cálculo que hicimos de estas masas, y entonces dice, ah, no, yo aquí sí le voy a decir verdaderamente cómo va esta montaña para que usted calcule el aporte, cómo va este vallecito, cómo va este monte, etcétera. Entonces así nosotros calculamos o hacemos esa corrección de terreno, que suena muy sencillo y en forma práctica la fórmula es sencillita, pero es una de las correcciones como más complejas y tiene muchas formas de hacerse. Esta es la razón por la cual pues, se usan softwares especializados como Basis Montage, o en nuestro caso, que lo vamos a hacer todo en Python. Pues la razón es esta, ¿no? Que esta corrección de terreno necesita un procesamiento un poco más robusto, que use modelos de elevación digital, que use máscaras, que use un cálculo aproximado con prismas. Entonces lo vamos a ver ahorita en la parte práctica. Y cuando nosotros, listo, hayamos enmascarado súper bien esa topografía, sabemos cuál es el importe, ahí agregamos este término de la conexión de terreno, que como les dije, se nos sumamos porque ahorita teníamos un exceso de masa que en verdad no existe y eso era negativo, pues ahora le sumamos esa máscara de, de la corrección de terreno y listo, ya nos quitamos todos esos aportes superficiales que están por encima de ese elipsoide de referencia, que recuerden es dictado, determinado por el GRS 80, que está casi al nivel del mar. Y listo, ya hay, hasta este momento, cuando llegamos a la anomalía Hoover total, solamente tendríamos los aportes de la geología regional y local que están por debajo de este elipsoide de referencia. Entonces, hagan de cuenta que es como si teníamos una topografía y el equipo estaba captando muchas señales del elipsoide, de la topografía, había error por la elevación. Entonces quitamos la topografía, quitamos esas masas que están por encima del nivel de referencia y que era de todas estas montañas, etcétera. También calculamos cuál era el aporte del geoide y lo retiramos. Y es como si redujéramos, bueno, lleváramos todas esas estaciones, simplemente las bajamos al elipsoide de referencia. Y ahí sí decimos, listo, ahora sí ya podemos medir de forma limpia, como si tuviéramos condiciones ideales para medir cuál sería la geología regional y la geología local. Entonces aquí les hago la pregunta,
¿En qué condición sería como ideal y en la cual no tendría tanto impacto todas estas correcciones que estamos haciendo? Pues si midiéramos en elevaciones muy cercanas al nivel del mar, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una zona que esté casi al nivel del mar, sin tener en cuenta otras cosas como mareas o que estemos cerca del mar, etcétera, pues esas correcciones tendrían valores muy pequeños porque no habría mucho que corregir. Estamos casi que en condiciones ideales para determinar cuáles son los efectos de la geología regional y de la geología local. Listo, hasta ahí. Perfecto. Porque ya lo que nos faltaría es llevar a cabo un proceso para aislar cuáles son los efectos de esa geología regional y cuáles son los efectos de esa geología local. Entonces ya estamos muy cerca de nuestro objetivo, ya estamos a solamente 2 pasos de nuestro objetivo, que es determinar cuáles son esas señales que produce, con esas señales de campo gravitacional que producen los cuerpos más locales o más someros de la geología. Y pues ya les di algunos ejemplos de lo que podrían ser, ¿no? Cuerpos intrusivos, pliegues, fallas con coach de falla que podrían causar mucha densidad. Y ahora lo que nosotros debemos hacer es determinar cuál es ese aporte de la geología regional que nosotros tenemos. Como lo muestro aquí en esta gráfica, como ustedes lo pueden ver, esta sería, por ejemplo, un valor, bueno, este sería el valor de anomalía gravimétrica regional, de anomalía de Hoover total, que contempla tanto los aportes regionales como locales. Ustedes ven que tiene valores bastante negativos y que contempla magnitudes pues de hasta los 50, de hasta los -50 miligares. Entonces lo que nosotros podríamos hacer acá, o lo que se hace normalmente, es determinar un polinomio de grado n a partir de la superficie topográfica de los puntos que nos ayude a trazar una función, básicamente un polinomio de grado n, o en este caso de grado 2, es una función que está determinada por la posición de los puntos o de la topografía y que nos ayude a determinar esta tendencia que está relacionada con la anomalía de Booger total. Cuando nosotros tenemos esa tendencia, simplemente hacemos una regresión lineal. Yo digo simplemente, pero es un proceso que matemáticamente es robusto. Y cuando hacemos esa regresión lineal, ahí ya tendríamos aislados cuáles serían los aportes de la anomalía de Hoover regional, de la anomalía que contempla solo los aportes de la geología más regional, como por ejemplo lo pueden ser raíces de montañas, cámaras magmáticas muy profundas, rocas muy antiguas que están en la parte más profunda y que tienen mucha densidad, losas en subducción, etcétera. Y todo eso es geología regional que está en torno a los 60 kilómetros de profundidad. Bueno, aquí lo muestro como unos 6.000 metros sobre el nivel del mar. En términos de elevación que va hasta los -60.000 metros. Y entonces, claro, cuando nosotros aislamos la respuesta regional, si tenemos la regional y tenemos, bueno, si tenemos los efectos o la anomalía regional y tenemos los efectos de la regional más la residual, lo que podemos hacer es simplemente reordenar la ecuación restando la de Booger total que contempla los efectos regionales y locales, menos
la de Bouguer regional, que contempla solo los regionales. Claro, si lo restamos ya obtendríamos la anomalía residual de Bouguer, que contempla solo los efectos de que producen los cuerpos de la geología más local, como aquí lo pueden ver, pliegues, intrusiones, fallas, etcétera. Todos esos cuerpos que verdaderamente son los que nosotros queremos, bueno, queremos ver cuál es ese aporte, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos conductos volcánicos o cámaras magmáticas muy someras, también podríamos ver los aportes de estos en la anomalía residual de Bouguer. Entonces, ya cuando hacemos este proceso, solamente nos queda un valor de contraste de anomalía que va en torno a los menos 10 miliganes hasta los 15, bueno, menos 15 miliganes hasta los más 15 miliganes. ¿Por qué? Porque ya son los aportes más tenues, más de las cosas más pequeñas geológicamente que tenemos en la naturaleza. Entonces, ya aislar esos efectos es mucho más sencillo. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es tan importante aislar estos efectos? Porque con ese dato de anomalía residual de Bouguer es que se lleva a cabo la inversión, ¿sí? Que es de estos datos de anomalía residual, hacer un procedimiento para obtener un modelo del subsuelo. Entonces, claro, si tenemos una señal que contempla solo los cuerpos aquí más someros y más limpios, pues no sé. Claro, es más fácil yo estimar cuáles son esas estructuras que, bueno, cuando hablo de somero, es más o menos hasta los 4 o 5 kilómetros de profundidad. Y cuando tenemos los aportes aislados de esos cuerpos geológicos de interés, ¿no? Sí, como por ejemplo de interés pueden ser diapiros, estas intrusiones, conductos volcánicos, etcétera, o pliegues que pueden estar relacionados con alguna trampa estratigráfica. Cuando tenemos esos datos es mucho más fácil hacer inversión para obtener un modelo de esas estructuras, porque imagínense si nosotros hiciéramos inversión con un dato que tiene los efectos regionales, que tiene ruido por la elevación, que tiene los efectos también de la topografía, sería muy difícil invertir esos datos. Entonces, por esa razón nosotros hicimos toda esa limpieza, todo ese procesamiento, que si se dan cuenta fue casi todo superficial lo que quitamos, para ya quedarnos con esta anomalía residual, que es la que nos dice de los cuerpos que hay en el subsuelo, de los cuerpos geológicos de interés que hay en el subsuelo. Entonces, esa fue la primera parte, el primer componente del curso, de todo teórico, y ahora pues ya vamos a pasar a la segunda parte del curso que contempla la parte práctica en la cual vamos a procesar algunos datos reales que fueron obtenidos de forma libre y pues vamos a hacerle cada uno de esos procesos, vamos a hacerle todo ese flujo de procesamiento para llegar a la anomalía gravimétrica residual. Listo, entonces ya estamos acá en el notebook, que es la parte práctica del curso, donde vamos a procesar el dato de anomalía gravimétrica observada que fue obtenido de Beltrán 2020, en un estudio llamado Gravimetría y Magnetometría del área geotérmica del Cerro Machín, que fue realizada en una campaña por el Servicio Geológico en el año 2022. Son 136 datos tomados en esta campaña y el, el proyecto, por si lo quieren descargar, está en el portal del MIC, del Servicio Geológico Colombiano. A las personas que ya asistieron al curso, nosotros les enviamos un video mostrándoles dónde podían descargarlo, cómo va a interactuar con los datos, etcétera. Lo primero que nosotros vemos acá es
mapa de la anomalía gravimétrica observada y como pueden ver son valores altísimos. Este mapa lo toma directamente el proyecto de Oasis Montage que ellos ponen a disposición y como ustedes pueden ver este dato es altísimo porque es el dato de anomalía gravimétrica observada que contempla el aporte de la gravedad teórica, de la geología regional, eh, toma en cuenta la altura de, de las estaciones, etcétera. Bueno, lo que nosotros queremos mostrarles acá es cómo instalar las librerías y cargar los datos para nosotros mismos plotear este mapa, pero aquí en Python, y que ustedes puedan ver el parecido de esta gravedad observada con la que nosotros estamos ploteando para que vean que son exactamente los mismos datos. Entonces es algo muy sencillo. Aquí primero que todo, las librerías que vamos a usar son RioX Array, Ensayo, Armónica, GeoPandas y simplemente em, pues ejecutamos aquí el cuadernillo. En el video que nosotros les enviamos a las personas que asistieron al curso también mostramos cómo pues cargar el cuadernillo en Colab, pero también se los voy a mostrar acá. Simplemente damos en subir notebook, en explorar nuestros documentos y en curso de anomalías, pues es donde yo tengo los insumos, ¿no? Entonces simplemente lo cargamos de acá, sería este cuadernillo que pues yo ya lo tengo cargado. Una vez hayamos cargado el cuadernillo, pues ya simplemente como lo menciono, es empezar a ejecutar la primera celda e importar las bibliotecas. Cuando nosotros aquí instalamos estas librerías, pues Colab ya por defecto tiene algunas instaladas como Pandas, NumPy, Matplotlib. Entonces no hace falta volver a instalar esas, sino solo con las que Colab no cuenta por defecto. Listo, cuando hayamos importado las librerías, que son algunas más de las que cuenta Colab en su repertorio, cargamos los datos que tenemos en la carpeta que nosotros les enviamos a los asistentes del curso, que son simplemente esta, este Excel de este punto CSV, de los datos de gravimetría, del área térmica del Cerro Machín, los cargamos en Content. Y aquí creamos una carpeta de corrección y en esa carpeta que creamos en Content ponemos este archivo .tif, que es un modelo de elevación digital del área geotérmica del Cerro Machín. Ese área es de aproximadamente 12 kilómetros en el este por 11 kilómetros en el norte, ¿no? O en el sentido norte-sur, lo que nos da como un área aproximada de 11 kilómetros cuadrados, 11 kilómetros cuadrados y medio. Entonces aquí ya cargamos el punto CSV y vamos a trabajar con pandas. Por lo tanto, nosotros tenemos que usar esta función llamada pandas read CSV. Aquí ponemos este field name, que field name va a ser la variable en la cual nosotros, en la cual nosotros renombramos el, el archivo que contiene los datos, ¿no? Entonces ven que el archivo que contiene los datos que tiene estación, longitud, latitud, X, Y, Z, gravedad observada y máscara.
se llama Datos Gravimetría Área Geotérmica del Cerro Machín y lo renombramos en esta área la llamada Field Name. ¿Por qué digo que usamos pandas y por qué aparece este PD? Porque aquí cuando nosotros importamos la biblioteca de pandas, un poquito más de zoom, cuando nosotros aquí importamos pandas, yo digo que me importe la librería y la llame PD. Entonces cada que nosotros usemos PD es para usar pandas. Que pandas es una forma de usar tablas de forma más dinámica. Y entonces indicamos el nombre de nuestros datos. Indicamos que el archivo viene separado por coma, que es un CSV separado, digo, por separado por punto y coma, que es un CSV separado por punto y coma. Y a todo esto, que es simplemente decirle que nos organice los datos de una forma en la que lo podamos leer por medio de una librería de pandas, todo esto lo asignamos a una variable llamada df o data frame. Cuando yo estoy hablando de data frame, estoy hablando de este df. Ejecutamos y podemos ver nuestros datos ya de una forma mucho más bonita que si los viéramos aquí, pero vean que son exactamente los mismos datos. ¿Qué contienen estos datos que nosotros les pasamos, que son el dato crudo, por así decirlo, del área geotérmica del Cerro Machín? Esto tiene 136 estaciones, como lo mencioné, cuenta con la latitud, longitud, la posición en X, en Y y en Z, muy precisa, porque en gravimetría, al ser un equipo tan sensible, necesita una georreferenciación muy al detalle. Entonces, por ejemplo, cuando se va a campo en gravimetría, usted no solamente tiene que medir o sea, usted tiene que medir con un GPS muy bueno la, la posición en la que usted está. Por ejemplo, eso se hace con antenas RTK que hacen una triangulación de todos los satélites que pasan por esa posición y pues se obtiene de forma muy precisa esta posición, ¿no? Este X, Y, Z. Y cuentan con este GEOPS que es la gravedad observada, o el dato de gravedad observada, es decir, el dato más crudo, bueno, no el más crudo, pero sí el dato crudo del que uno empieza a hacer el procesamiento. Como ustedes pueden ver, aquí ya se calcula con ese aporte de la gravedad teórica, por eso es un dato tan grande. Y este valor de máscara, esta máscara es un valor que yo saqué de un proceso que hice en un software JIS, que fue simplemente sustraer, bueno, hacer una máscara de un DEM regional a un DEM más local que fuera del área geotérmica del Cerro Machín. Y el resultado que obtuve de ese proceso, extraje cada uno de los puntos y lo puse aquí en el punto que, que corresponde. Entonces ese es un proceso pues es sencillo, pero que no se hizo aquí que no se mostró en el curso y que no se hizo aquí en Python por un proceso, por un tema de practicidad, para prestarle más atención a por el procesamiento. Entonces es un dato de máscara que nos va a ayudar a calcular la corrección de terreno, que ya sabemos todos cuál es. Listo, aquí el efecto sobre las mediciones, y ya lo tenemos claro, y vemos cuál es el flujo de procesamiento que vamos a llevar a cabo acá también con los datos del área geotérmica del Cerro Machín. Entonces aquí simplemente todos podemos ejecutar esta celda para ver cómo se plotean los datos de gravedad observada. De esta gráfica solo pues voy a indicarles el tipo de interpolación que usamos, que es este template SP-Line, que es muy parecido a la interpolación de mínima curvatura que se usa en softwares que usan software como Oasis Montage, que es un software privado donde se trabaja principalmente todo esto de gravimetría, magnetometría, y pues se aproxima mucho la interpolación. Quiero que ustedes vean el parecido entre los mapas para que vean, para que comprueben que si la interpolación que se hace es muy parecida a la que a la que se realiza en esos software.
Entonces, pues ahí podemos ver. También vemos que los valores son los mismos, es decir, la magnitud que alcanza esta gravedad observada, tanto en este mapa que saqué de bases como en el que nosotros estamos ploteando, son las mismas. Entonces confirmamos que son los mismos datos. Aquí no les quepa duda de eso. Bueno, como ya lo mencioné, lo único que diré de esta gráfica es que necesitamos para graficar esos datos X, Y la gravedad observada y creamos una malla de 300 por 300. Esta malla son básicamente la cantidad de puntos que va a haber en X y en Y. Es decir, en X va a haber 300 puntos y en Y va a haber 300 puntos en ese dominio, ¿no? En ese dominio que nosotros establecimos, bueno, que está establecido para el área geotérmica del Cerro Machín. Y, por ejemplo, si nosotros queremos ver cuál es el valor mínimo de, de el área o la cota mínima en X, el área del Cerro Machín, imprimimos este valor que es 4.730.347, ¿no? Que sería como por acá, ¿sí? Tiene sentido. Y si queremos ver el máximo en X, tenemos este valor, que es 4.741.733, que está después de este 4.740.000, sí, está por acá, tiene sentido. Bueno, si quisiéramos hacerlo con el Y mínimo, lo veríamos acá. Este Y mínimo es 2.048.772. Sí, está debajo de este 2.050.000. Y este, para ver el mayor valor en Y, imprimimos este valor del máximo, que es 2.058.664, que estaría por acá en sí. Entonces tiene sentido ese valor mínimo y máximo que estamos viendo ahí. Y lo que hacemos básicamente en este bloquecito es decir, bueno, listo, ya sabemos cuál es el área o el dominio, el área geotérmica. En X póngame 300 puntos, una cuadrícula de 300 por 300 básicamente. ¿Para qué es esto? Pues para que la interpolación se pueda llevar a cabo. Eso quiere decir que si se van a interpolar estos 300 puntos, de acuerdo a los valores que tenemos de gravedad observada, bueno, de los 136 valores que tenemos, ¿sí? Es decir, solo tenemos valores acá, 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 pero se interpolan a través de esta forma. Entonces, entre más puntos tengamos en nuestra malla, pues la interpolación va a ser mucho más suave, va a ser mucho mejor. Si por ejemplo cambiamos a 500, ya la interpolación está muy bien, está muy suave, no creo que cambie mucho, que sea mucho mejor. Pero si lo reducimos, por ejemplo, a 15, a 15 por 15 puntos, obviamente, pues bueno, no obviamente, pero sí veríamos una interpolación mucho menos suave, que tiene menos puntos de donde hacer la interpolación, o sea, una interpolación mucho peor. Vamos a dejarlo en 300. 300 está más que bien, ya después de 300 no mejora mucho la interpolación. Igual ya comprobamos que la visualización es muy buena, es muy parecida a lo que vemos de los mapas de bases montage que dejó liberado el servicio en el proyecto. Ahora, recuerden que nuestro primer paso era calcular la gravedad teórica para cada uno de los puntos bueno, que se tomaron, ¿ya? Para cada uno de los 136 puntos. Como lo mencioné el- en la primera parte teórica, esta, este valor de esta constante corresponde a el valor de gravedad en el ecuador y se debe tener en cuenta la latitud, ¿no? Para cada uno de los puntos.
Entonces simplemente es aplicar esta fórmula acá en Python. Entonces llamamos a nuestro data frame que contiene el valor de la gravedad observada, que sería este valor, ¿sí? Ah, no, no, qué pena, bueno, llamamos a nuestro data frame y creamos una nueva casilla que se llama GRS 1980, que sería la gravedad teórica, ¿no? Entonces aquí aplicamos esta fórmula, aplicamos esta fórmula para calcular el aporte del geoide, la gravedad teórica, para cada uno de los puntos que tenemos. Entonces es pues, muy sencillo, simplemente como les decía, esta constante multiplicada por, primero, este término, uno más esta constante que como les decía está relacionada con la medición de la latitud, ya que a medida que nos acercamos más al centro de la Tierra, la medición sube y a medida que estamos más lejos, la medición se hace más tenue, multiplicado por la latitud y elevado al cuadrado todo. Todo, bueno, todo no, es solo esta parte, la latitud está elevada al cuadrado. Bueno, la latitud por el, sí, solo esta latitud está elevada al cuadrado. Menos este vector que es mucho más pequeño, que ayuda a refinar esos detalles de la medición de la gravedad respecto a la latitud, pues está multiplicado por este otro término, que es el seno de dos veces la latitud elevada al cuadrado. Solamente la latitud está elevada al cuadrado. Usamos esta función de NumPy, que es para volver este valor de latitud en radianes. Aquí, radianes. Recuerden que tenemos el valor de la latitud aquí geométrico y lo transformamos a radianes. Entonces ya aquí habríamos creado en nuestro data frame o en nuestra tabla columna que contenga el valor de la gravedad teórica, es decir, el aporte del geoide en ese punto exacto. Ven que cada una de las estaciones tiene su cálculo individual de la gravedad teórica. El valor no cambia mucho, pero pues claramente es distinto en cada punto. E imprimimos el data frame para ver toda la tabla. Entonces vamos a ir viendo cada proceso de forma muy detallada. Listo, la anomalía de aire libre, como ya vimos que aislamos el aporte del geoide, que es la mayor parte de la gravedad, entonces, o no, la mayor parte de ese campo gravitacional que afecta al equipo. Entonces ahora empezamos a quitar los efectos superficiales que están por encima del elipsoide de referencia. Vemos que este elipsoide de referencia, solo uno, está, eh, está determinado por el elipsoide GRS 80 y pues es la base desde la cual nosotros queremos llevar nuestras mediciones todas a este punto para que no haya como más ruido por elevación, etcétera, y podamos medir desde ahí, ¿no? Entonces nosotros hacemos este cálculo del que representa una aproximación geométrica, que si nosotros midiéramos todo aquí desde un elipsoide de referencia. Como lo vimos, pues la fórmula es esta constante multiplicada por un menos. La razón del menos es porque a medida que nos alejamos del centro de la Tierra, la medición del campo gravitacional se vuelve más tenue, multiplicada por esta h que es el espesor, ¿no? La distancia desde el coordenada z, desde la cual estamos midiendo, hasta el elipsoide de referencia, ¿no? Es este espesor. Y cuando lo aplicamos, vemos la forma en la que yo lo hago es que defino una función llamada corrección de L libre, en la cual contemplamos z y z0. Z va a ser la coordenada en z de nuestra estación de medición
Y Z0 pues va a ser el elipsoide de referencia que pues se puede aproximar a cero. O sea, como les mencioné, esto es casi el nivel del mar, entonces se puede aproximar a cero. Y le decimos que nos devuelva para cada una de las estaciones menos 0,3086, o sea, esta constante multiplicada por menos, por la resta entre estas dos o el espesor, ¿sí? El espesor entre, o la distancia entre coordenada z en esta posición y el elipsoide de referencia, que sería ser este espesor h, vendría a ser este espesor h. Como se les mencioné, como esta es una aproximación geométrica, lo que hacemos aquí, pues para que sea más cómodo con los siguientes procedimientos, es aplicar esa función a la columna de z y pues nos quedaría estos valores negativos. Entonces, si nosotros pues hacemos la anomalía de aire libre, que es, no, no corrí esta celda. Si nosotros hacemos la anomalía de aire libre, que es simplemente restarle a la gravedad observada estos dos efectos que calculamos, pues veríamos el mapa de las, el mapa de anomalía de aire libre, donde se ven los valores, bueno, los menores valores para estas zonas donde hay una, una topografía escarpada o donde hay valles, ¿sí? Entonces, lo que podemos eh, identificar y analizar de este mapa de anomalía de aire libre es que en las zonas más negativas es donde donde hay zonas con, con mayor, o bueno, con una topografía más escarpada, como con valles, etcétera. Y en las zonas pues más altas son las que tienen como eh, menor cambio, son por ejemplo aquí en esta zona del cráter, aquí en esta zona está el cráter, y al sector oeste. Aquí esta interpolación, como ustedes ven, hace que el valor crezca muchísimo porque pues sigue interpolando hacia allá donde no hay datos, ¿no? Pero verdaderamente no llega tan alto, sino llega más o menos hasta aquí, a esta parte donde está naranja, como 232. Y, y eso es lo que se podría interpretar de este primer mapa de anomalía de aire libre. Ahí está. Sí. Listo, entonces como vamos a ir limpiando todos esos efectos superficiales, como lo recuerdan en la etapa teórica, lo que vamos a hacer ahora es tratar de quitar estas masas que están entre nosotros y el elipsoide de referencia. Es nuestro punto a donde queremos llevar todas las estaciones. Para esto se hace una aproximación que es suponer una losa infinita, también llamada plato de Auger, con espesor y con densidad conocido. Entonces aplicamos esta fórmula que es 2 veces pi por por la constante gravitacional, que es básicamente eh, para determinar este aporte de esta placa de Auger, bueno, de esta placa infinita, con la densidad conocida, digo, con la densidad conocida y con el espesor también conocido. Recordemos que esta densidad de 2,67 gramos sobre centímetro cúbico es el promedio de la densidad de las rocas de la corteza de la Tierra. Por eso usamos esta densidad para esta placa de Bouguer, que es una primera aproximación muy sencilla, muy aproximada, ¿verdad? La redundancia.
aplicada pues bueno, aplicando esa ecuación en Python, lo que nosotros hicimos fue, eh, bueno, calcular, tener de una vez esta constante que es 2 veces pi por la aceleración gravitacional. O sea, de una vez pusimos el valor, efectos prácticos. También definimos este ρ sub 0, que es 2.67, la densidad promedio de la corteza de la Tierra, la roca de las rocas de la corteza de la Tierra, y definimos la referencia de altura media, que es básicamente el, sí, el promedio de este valor de z, bueno, del, de la coordenada en z de las estaciones. ¿Sí? Esta función de NumPy min significa el promedio. Entonces es el promedio de los valores en Z de las estaciones. Y este float indica que puede ser, bueno, sí, es un formato de número. Definimos este DH como la resta entre la coordenada en Z de cada una de las estaciones menos este H0, que se calculó como un promedio. Y la, y la corrección de Booger es simplemente multiplicar todos estos valores. Si ya conocemos, sería el valor de esa corrección de Booger. Y si nosotros queremos determinar la anomalía de Booger simple, es simplemente a esa anomalía de aire libre que ya le habíamos restado todos esos efectos, bueno, le restamos otro efecto más que sería el de esta corrección de Booger simple. Listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cuál es SH0, podríamos imprimirlo acá para ver el valor, es ese valor promedio de las alturas de las estaciones, que es 2.236. Y si quisiéramos ver también cuál es ese valor de H, podríamos ver también cuál es el valor de ese valor en Z que obtenemos de restar el promedio de las alturas con la altura de cada una de las estaciones. Bueno, pero recuerden que cada vez tenemos que ir aproximando mejor esas correcciones superficiales y por eso llegamos a la densidad de reducción usando el método de Young, que utiliza esta fórmula, como lo mencioné, pues, como lo mencioné en la parte teórica, donde usamos la densidad promedio de las rocas de la corteza de la Tierra más esta fracción, que lo que tenemos en el numerador es la sumatoria de la estación 1 hasta la estación n de esta sustracción, que es h, bueno, que es la altura, menos el promedio de las alturas de cada una de las estaciones, multiplicado por la anomalía de Booger menos el promedio de las anomalías de Booger de las estaciones. Entonces esto aquí nos va a dar una constante dividida entre 2pi por la constante gravitacional, multiplicado por esta sumatoria desde 1 hasta la estación n de otra vez el, bueno, la altura de las estaciones menos el promedio elevado al cuadrado. Esto recuerden nos va a dar un valor, o sea, una constante que va a ser la densidad que ahora va a tomar nuestra placa de Booger.
Entonces, veamos que, bueno, aquí volvemos a definir la densidad que usamos al inicio, que es de 2,67, la promedio de las rocas de esta Tierra, de las rocas de la corteza. Definimos a Z como nuestra, nuestro DH, es decir, la resta entre, recordemos que este DH es este cálculo de la posición en Z de la estación menos este promedio, entonces lo multiplicamos, bueno, lo definimos aquí como Z, y abajo lo multiplicamos por este Bouguer promedio, que es la anomalía de Bouguer calculada para cada una de las estaciones, menos el valor promedio de la anomalía de Bouguer. Y esto dividido entre dos veces, entre 2 pi por la constante gravitacional, multiplicado por esta sumatoria también, y aquí olvidé mencionar que era una sumatoria, la sumatoria de este z, los valores que están en z, elevado al cuadrado. Bueno, pues como pueden ver aquí, aunque sí importa el signo y puede que al final tengamos signo negativo, no, nos tenemos es que quedar con la magnitud física. Por lo tanto, pues le sacamos el absoluto a este rho final, que sería la densidad de reducción, y bueno, aquí podemos comentar esto. Les comentar esto para ver cuál sería el valor de la densidad de reducción final que obtenemos, que es 2,63024, etcétera. Y pues podríamos ver, bueno, pues, recuerden que esto es una constante, ¿no? Entonces es una constante que se va a aplicar a cada una de las, o sea, se va a volver a hacer la anomalía de Hoover, pero tomando como densidad la densidad de reducción que acabamos de calcular. Y podríamos ver, por ejemplo, podríamos imprimir las variables para ver cuál es el valor que toma cada una, o sea, cuál es el valor que toma aquí en la sumatoria. Y pues vemos que casi todas son negativas y se multiplican con este valor de anomalía de Bouguer promedio, que también que este es negativo. Y podríamos, por ejemplo, aquí lo que yo había hecho ahorita, imprimir este valor de anomalía Bouguer promedio. Esto vean que ese sí, bueno, casi siempre, en su mayoría es negativo, ¿no? Y está relacionado con el aporte de esa losa de Bouguer para la cual nosotros calculamos, pues, bueno, hicimos el cálculo aproximado de la topografía. Bueno, ahora ya como vamos mejorando cada vez esa aproximación que hacemos de los aportes superficiales que están por aquí por encima del nivel de referencia, tenemos ya la anomalía de Hooger simple. Y lo que vamos a hacer es, bueno, para determinar esa anomalía de Hooger simple, es calcular la anomalía de Hooger, pero bien hecha, con esta densidad de reducción, y también y otra vez restársela a eh, esta anomalía de aire libre que ya contempla los otros, bueno, que ya, a la cual ya le restamos los otros efectos. De pronto se pueden confundir porque, que recuerdan, esto ya lo habíamos hecho acá, pero esta era como un cálculo de anomalía Hooger simple preliminar que hacíamos con el rho sub 0, en este 2,67, pero aquí ya la hacemos bien con la densidad de reducción. Si pues metemos en el data frame este DH de referencia, esta corrección de Bouguer hecha correctamente con la densidad de reducción y esta anomalía de Bouguer simple. Y lo que vamos a hacer acá es graficar
anomalía de Boolean simple, donde a pesar de que vemos que los valores son negativos, porque pues, se sustrajeron muchas cosas, incluyendo un promedio o una aproximación de las masas que habían entre la estación y el punto de referencia, pues vemos que ya se va como dejando, ya se van dejando ver mejor las estructuras que hay en el subsuelo que están relacionadas con la geología regional y local. Por ejemplo, aquí vemos que esta parte que era, que tenía mucho, bueno, que era más que todo un valle, pues se va limpiando y se va dejando ver mejor una anomalía que tenemos acá en en el cráter del volcán y otra por acá que sale que está muy, de unos valores anómalos bastante más altos comparados con los demás. Aquí yo simplemente puse estas líneas para ver la versión con la que estamos trabajando, porque ahora se viene la corrección de terreno, que es como la más, eh, la más robusta. De hecho, voy a ponerla a correr ya, que se demora como 2 minutos, 3 minutos corriendo. Y pues, para explicarla, primero lo dividí en 4 partes. La primera es cargar el DEM y definir con la biblioteca EOS el, bueno, introducir este término para que como que no cree un conflicto y sepa en qué sistema de referencia está DEM. Ahora, después, cargamos el TIFF, lo definimos en esta variable llamada pathDem y metemos, bueno, metemos sí, este, esta variable que contiene la información de nuestro DEM, del área térmica del Cerro Machín, lo metemos en esta variable llamada DEM, que es igual a, bueno, lo que hacemos acá es simplemente como asegurarnos de que si, si nuestro DEM tiene valores como null, o sea, valores de que no existen, entonces pues se los removamos a través de esta condición. Se miran cada una, bueno, se miran las coordenadas x, y si, si se tiene algún valor como el DEM que es none, bueno, que aquí lo definimos como cero, pues se elimina y se interpola. Eso es básicamente lo que hacemos en ese bloque. Después refinamos nuestro DEM aplicándole un factor de 2 4 o 8. Bueno, yo aquí le tengo factor 1 porque ahorita por efectos del código, a medida que uno le aumente el factor y se refine cada vez más el DEM, pues va a demorar mucho más el cálculo. Se va a demorar mucho más el cálculo, entonces por ahorita es simplemente le pongo un factor de 1, pero si ustedes trabajan con TPU o GPU allá en sus ordenadores, pueden aumentar el factor para que el refinamiento del DEM sea mejor y pues corrección de terreno esté mucho más próximo. Entonces nosotros definimos una X y un Y nuevo, trazamos como una malla con este linspace con los mismos puntos que tomamos bueno, con los mismos puntos del DEM, o sea, por eso es tanto, por eso demora tanto, y lo multiplicamos por ese factor para hacerlo mucho más detallado. Y pues lo interpelamos con este método lineal. También podríamos probar con otros métodos como bicúbico, pero pues con este obtuve buenos resultados. Y pues ya dejamos todo en esta variable que se llama fino, donde pues también como que revisamos que no tenga nada
de valores nano. Aquí en este bloque de estaciones al, bueno, de las estaciones gravimétricas, se preparan estas estaciones gravimétricas para que estén en el mismo sistema de coordenadas que el DEM. Y se asume que el data frame contiene longitud y latitud en grados. Con el CRS se definen las coordenadas que estén en el elipsoide WG84 geográfico. Se transforman las estaciones de CRS al DEM y pues se proyecta en metros. Esto es crucial para que los datos gravitacionales y en prismas que vamos a calcular ahorita, pues se ajusten a las coordenadas cartesianas con las que estamos trabajando también. Aquí en este XS y X y YS se extraen las coordenadas proyectadas de las estaciones y este Z-ops son las cuotas observadas de las estaciones tomadas desde la columna Z. Aquí pues nosotros decidimos usar la cuota observada y no la del TEM, es decir, la cuota observada, es decir, la estación propia de cada una de las estaciones, como por mayor fiabilidad. Y aquí en densidad definimos nuestra densidad de reducción una vez más, que es 2630 gramos sobre metro cúbico. Aquí en topo extraemos la matriz de elevaciones del DEM. Aquí en dense topo tenemos una matriz con la misma forma que el DEM, asignando la misma densidad de los prismas. Y este H-Prince layer construye una densidad del modelo de los prismas. O sea, es como cuando uno calcula el, el área bajo la curva. Entonces, vemos que lo vamos a hacer para los prismas. Bueno, con los prismas. Aquí en esta parte ya empezamos el cálculo de la corrección para cada una de las estaciones. Entonces, para cada una de las estaciones X0, Y0 y Z0 se calcula el componente vertical de campo gravitacional generado por la topografía real. Y en este field GZ nos está pidiendo la componente vertical de la gravedad y pues armónica, la biblioteca armónica, que es la que usamos para hacer esta corrección, ya no la piden coordenadas de miligal. Aquí construimos, bueno, hacemos la construcción de una losa equivalente para la topografía que la englobe y en la cual podamos sacar la máscara. Entonces creamos una segunda capa prismática, pero ahora en vez de usar la topografía real, usamos una superficie plana horizontal a la altura de las estaciones de Z0. Y este slab surface, y este Z slab, lo que hace es que todas las celdas tengan como techo la misma altura que es la de la estación que esté a la mayor altura. Pues aquí algo muy parecido, simplemente hacemos, bueno, muy parecido a lo que ya vimos, restamos la topografía de esa losa para quedarnos ya con ese valor de la masa en cada uno de los puntos. Y aquí añadimos una máscara para la cual nosotros hacemos ese refinamiento, que es
bueno, en la cual pues definimos a Y como el valor de la columna que teníamos en nuestra máscara al inicio del data frame, como se les mostraba, que es este valor de mask. Y hacemos una regresión lineal para todos los puntos, ayudándonos de ese valor de máscara. Y ya cuando se haya hecho esa regresión lineal, guardamos en nuestro data frame en una columna que se llame CT, es decir, corrección de terreno, ese modelo, bueno, esos valores de la corrección de terreno. Y vemos que aquí cuando imprimimos el data frame ya tendríamos la corrección de terreno. Listo. Bueno, aquí yo vuelvo a imprimir el data frame, pero no hace falta. Y si quisiéramos plotear el mapa de esa corrección de terreno, lo que veríamos es básicamente todo ese aporte que tienen las masas, las montañas, los valles del elipsoide de referencia para arriba. ¿Sí? Entonces, eso sería todo el aporte que nosotros tenemos. Vemos que solo son aportes positivos porque cuando hicimos la de Booger simple, nosotros añadimos exceso de masa y ahora, y ese exceso de masa, pues tenía valores negativos y ahora le vamos a sumar estos que tienen valores positivos y que están relacionados con esas zonas de topografía muy compleja. Pues así queda la máscara y para el cálculo de la anomalía de Hubert total, ya simplemente habremos quitado todos esos aportes superficiales y nos quedaría solo la anomalía de, bueno, solo nos quedarían los aportes o los efectos que tiene la geología regional y residual. Y aquí miren que le sumamos que es esta corrección de terreno que como lo mencioné, teníamos un exceso de masa y ahora vamos a enmascarar ese exceso de masa para mejorar nuestra aproximación. Mejor dicho, que ya no sea una aproximación, sino que sea algo mucho más acorde y relacionado con la geología y la topografía que tenemos. Y cuando ploteamos no había corrido la celda anterior, y cuando ploteamos nuestra anomalía de Boolean total, listo, ya los efectos que tendríamos serían todos negativos y estarían relacionados la, con la geología regional y la geología residual, que están por debajo del nivel de referencia. Entonces, aquí ya lo que podemos ver son esos aportes y vemos que están muy relacionados con lo que hay aquí en el cráter del volcán, aquí una anomalía muy positiva y por aquí otras partes que que tienen valores muy negativos. Entonces, pues lo que seguiría es aislar esos, esos efectos de la geología más, más regional y lo hacemos, como ya se los mencioné, determinando un polinomio que nosotros hallamos de acuerdo a la superficie topográfica. Entonces, aquí en X definimos bueno, aquí definimos una X como los valores en el data frame de la coordenada X, es decir, estos valores. Aquí con Y lo mismo, pero con las coordenadas de Y. Definimos nuestra anomalía de Booker total como el valor del data frame que está en la anomalía Booker total, es decir, dejamos esta variable ABT como cada uno de estos valores, lo guardamos en un array, esta variable, y en las coordenadas simplemente hacemos un stack de la coordenada en X y la coordenada en Y. Listo.
esta celda. Y aquí ya cuando tenemos las coordenadas y la anomalía de Boolean total, cre- eh, asignamos el polinomio de grado 2. Esto simplemente es una función de la librería Fatando Terra, que lo que nos ayuda es a determinar el polinomio y nosotros simplemente vamos viendo qué grado se ajusta mejor a nuestros datos. Aunque por lo general el de grado 2 pues es el más conveniente para estos datos de gravimetría. Lo ajustamos el polinomio de acuerdo a la superficie polinómica, por eso tenemos aquí las coordenadas que son el X y Y de cada una de las estaciones. Y a lo último, por medio de una regresión lineal, determinamos esa tendencia que tiene en cuenta el polinomio de la superficie y la anomalía de Euler total. Y ya la anomalía regional esa, sería esa tendencia de esa regresión lineal que nosotros determinamos a partir de el polinomio de segundo grado que definimos para la posición de las estaciones. Por último, para determinar la anomalía residual, la que nos interesa, ya finalmente llegamos a la anomalía residual que contendría o que mm, estaría relacionada con los aportes más locales de la geología. Simplemente restamos la anomalía de Uger total, que es la que contiene los aportes regionales y residuales. Se la restamos de la regional para quedarnos solo con lo residual. Entonces vamos a correr esta celda y ya vean que los valores de anomalía residual ya son mucho, mucho más pequeños y es un contraste, ¿no? Entonces hay valores positivos y negativos. Listo, aquí lo vemos. Entonces vamos a ver qué tanto nos acercamos a la anomalía la anomalía residual de Uber que obtuvieron en el Servicio Geológico Colombiano por medio del software OASIS Montage y el procesamiento que ellos realizaron. Pues vemos que nos acercamos mucho a la respuesta de ellos, pues em, siempre se puede mejorar, se puede ajustar un poco porque hay muchas anomalías, o sea, hay muchos valores de anomalía residual. Es decir, este es un mapa, pero usando otro tipo de polinomio y otro tipo de procesamiento se podría llegar a otra, pero en general conservamos las anomalías más representativas que ellos también pudieron mencionar. eh, Están justamente en el área del cráter y este punto que está muy anómalo, que está muy, muy, muy alto y que pues si nos ponemos a ver los datos, curiosamente lo tomaron dos veces, es decir, vean este segundo punto que es el que tiene valores tan altos, y aquí también lo volvieron a tomar, es exactamente el mismo punto, pero con valores totalmente distintos. Entonces, mm, pues, hay podrían surgir varias dudas, un debate con ese dato que ya es muy, muy anómalo y se sale del estándar de lo que deberían ser esos otros datos. Podríamos hacer un histograma para determinar qué tanto se sale del rango y si lo podemos definir como un dato anómalo. No es tan fácil determinar si un dato es anómalo o no, o si se puede sacar de los datos, porque recordemos que ir a campo, tomar estos datos, implica muchos gastos, mucho dinero, incluso la toma de cada dato está aproximadamente, no sé, yo diría que más de $8.000, entonces uno no se puede permitir dar un dato así como así, pero en este caso lo más probable es que se pueda entrar a ese debate porque pues el dato es muy, muy... Entonces, ¿qué opinan si lo removemos?
con este comando que es de drop, o sea, quitamos el que está en el índice 1, aquí ven que es el índice 1, y, y que simplemente nos toque ese, ¿no? Que no nos toque los demás. Pero tú, a ver, lo podemos imprimir el data frame y lo quito. Entonces vamos a ver cómo imprimiríamos los datos sin ese anómalo. Y bueno, ya se revelan mucho mejor los datos que obtendríamos. Incluso ya nos parecemos mucho más a este mapa que muestra, bueno, que obtuvo el servicio geológico con su flujo de procesamiento de Novatus Montage. Pero sí quitando este dato anómalo. Entonces, pues eso fue todo por, por por esta parte del curso. Aquí ya culminaríamos. Daríamos como terminada el segundo bloque del curso, que era la parte práctica del procesamiento de anomalías gravimétricas, desde el dato observado hasta llegar a el dato de anomalía residual de Bouguer, y pues la interpretación de, pues ya hablaríamos un poco de la interpretación. Vemos en esta parte del cráter del volcán una anomalía muy negativa que podría estar relacionada a conductos volcánicos que conectan una cámara somera con eh, la superficie del domo del volcán o con el domo en superficie, que tiene sentido que sea negativa porque el material que está en estos conductos generalmente es muy nuevo y por tal motivo tiene menos densidad que las rocas que lo circundan, y por ahí pues también es que pasa todo el- el flujo bueno, el flujo nuevo en las erupciones, y teniendo en cuenta que este volcán es muy activo en la actualidad, pues tiene sentido esa lectura de una anomalía residual negativa que también pudieron evidenciar aquí con este procesamiento el TRAN 2022. Bueno, quitando ese punto anómalo, también vemos que, una anomalía residual negativa que está relacionada también en términos geológicos con otra serie de domos que están en el sector noroeste. Pues aquí hubiera sido chévere que pudiéramos comparar con la información geológica, pero no las tengo a la mano y no, y no, y pues no lo mostramos, pero hay muchos informes del servicio del área geotérmica en la que también muestran que esta parte, bueno, que en este sector hay domos volcánicos y podría estar relacionado a esa anomalía negativa que, como lo mencioné, tiene sentido. Esta parte blanca que ellos aquí como que cortaron, pero que nosotros sí interpolamos, esta parte no tiene datos y por tal motivo ellos no sacan nada de acá, pero la interpolación que nosotros hacemos sí se arriesga bastante y nos llega a mostrar que, eh, bueno, una respuesta acá, pero eso agrega mucha incertidumbre a los datos. Es decir, este dataset, por más que tenga muy buenos datos, si estén procesados y eh, se hayan tomado de la manera correcta y estén documentados, pues esta parte con esta falta de datos agrega mucha incertidumbre pues, a todo el modelo en general. Entonces, está muy chévere para el ejercicio, pero también habría que entrar a discutir hasta qué cierto punto se agrega incertidumbre por esa parte, y también rescatar que, bueno, sacando ese punto tan anómalo, por aquí otras zonas más aledañas al cráter del volcán, pues tienen una densidad mucho más alta. Entonces, eso podría estar relacionado con rocas más antiguas,
incluso del basamento y también en algunos reportes del servicio, así es como lo interpretan, es decir, relacionan la geología con esa respuesta, con esa lectura. Y pues eso sería todo. A partir de acá, con este dato de anomalía gravimétrica residual, se haría la inversión de los datos. Y para las personas que eh, recién estén viendo este curso y quieran conocer más acerca de procesos como inversión o quieran seguir aprendiendo de otros métodos geofísicos como la magnetotelúrica, la magnetometría, etcétera, se va a estar haciendo una serie de cursos y charlas muy chéveres en el marco del proyecto 8091, el contrato 45 del 2025, el 20 de marzo del 2026, por ejemplo, es una de magnetotelúrica, este curso de magnetotelúrica, un curso introductorio de fundamentos, procesamiento e interpretación de datos, el 20, el 20 de marzo. También será un simposio en una próxima fecha y se hará un curso de procesamiento, de inversión de datos geofísicos. Entonces, para que estén muy pendientes. Y por último, también em, acerca la sexta semana de la geofísica, que será en noviembre de este año, del 2026. Entonces, como fecha tentativa, los esperamos y pues, estén muy preparados para todas las siguientes charlas y cursos que serán en el marco de este proyecto. Y eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por habernos escuchado y por haber estado hasta el final del video. Gracias.